Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol 100%, como todas las semanas, aquí en nuestra casa, Windays Plaza Monumental. Como siempre, contentos porque vamos a hablar de fútbol, tenemos invitado, hay una final que ya ganó Cruz Azul, ahí viene la selección, ahí viene el Mundial, hay mucho fútbol por delante y vamos a platicar también temas como el que tratamos la semana pasada, porque mucha gente me hizo ahí algunos comentarios en relación a lo que tratamos. ¿Cuál era el camino más corto o el mejor o el que más te da posibilidades de llegar como jugador a la primera división? Ahí exponíamos algunas cosas. Hoy con nuestro invitado vamos a platicar también de ese tema y por supuesto, bueno, esperando ya hay un ambiente mundialista que no lo veo así como que mucho ambiente, pero bueno, esperemos que ya cuando juegue México ya la gente se mete un poco más en el tema. Agradeciendo a Miguelito Ibarra, nuestro productor, gracias y por supuesto a toda la gente que nos hace el favor de seguirnos. Recuerden que estamos como Foro Sport en todas nuestras redes sociales y por supuesto agradecer a nuestros patrocinadores. Vamos a la primera pausa y regresando entramos aquí de lleno con nuestro invitado Pepe Merodio. Podemos decirte muchas cosas. Contarte el por qué nuestro ambiente es el mejor. Podemos decirte que nuestros platillos y salsas se hacen diariamente. Hablarte de nuestro servicio y trato especial. Pero el ambiente y esos momentos especiales los haces tú. Porque el tamaño en alitas sí importa. Windaddy Sauce House. En Las Misiones. No dejes tu salud para después. Nuestro check-up integral está diseñado para darte un panorama completo de tu bienestar en tiempo récord. Laboratorio, imagenología y consulta con especialistas, todo en un mismo edificio. UME. Cuidamos tu salud, cuidamos tu vida. Regresamos aquí a Fútbol 100% y por supuesto contento porque cuando vemos a los amigos y podemos tener la posibilidad de platicar de fútbol, pues olvídate, es lo mejor que nos puede pasar. Bienvenido, mi querido Pepe, Pepe Merodio, aprovechándote porque de repente, pues como vives allá por la ciudad del Camote, allá ya eres poblano. Casi, casi, profesor. Bienvenido, ¿cómo andas? Gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación aquí a Fútbol 100% nuevamente. Y siempre es un placer acompañarte cuantas veces sea necesario cuando me invites, aquí estaré. No, ya sabes que aquí es tu casa. Y precisamente, bueno, aprovechando, porque la semana pasada tratamos el tema de cuál era el camino más corto o el menos con obstáculos o para llegar a primera división. Y obviamente comentamos que ahorita pues las fuerzas básicas de cada uno de los clubes pues es la escalera que hay que llegar ahí como jugador de 15 años o 17 o 19 o 21 que son las categorías de fuerzas básicas, porque al estar ya ahí adentro de un club, pues es prácticamente ya corresponde a tu nivel de rendimiento, porque el equipo de primera división ya está ahí. Entonces, claro, para los equipos de tercera división, de segunda, inclusive los de liga de expansión, pues hay pocas posibilidades, más ahora que no hay ascenso para los equipos de expansión. Entonces no hay un desarrollo
y hay muy poca vitrina donde los equipos de primera división se pueden fijar, por ejemplo, en un jugador de tercera o de segunda de Liga Premier, porque ni siquiera se fijan en la expansión. ¿Cuál sería para ti la mejor opción? Pues mira, bien lo dices, hoy creo que ni los visores, el personal de los equipos de primera división que están encargados de fuerzas básicas, ni ellos mismos van y ven o hacen esa visoría que antes se hacía en un equipo o en la liga de tercera división, en la de segunda división, en la liga Premier más o menos, porque es la que se ve, incluso pueden verlo o pueden seguir los partidos en televisión, pero hay muchas estructuras de los equipos de primera división que ni siquiera eso hacen. El departamento de inteligencia deportiva, pues ya nada más están sentados en su escritorio esperando que les lleguen videos y documentos de jugadores en tal parte, y los ven por videos y ya no les dan un seguimiento presencial de unos 3, 4 partidos en donde están jugando. Entonces, las fuerzas básicas en la mayoría, no voy a decir en todos, pero en la mayoría de los equipos de primera división están colapsadas. Hoy por hoy están los que pueden solventar sus gastos y pagar, porque así lo dice, yo no lo digo, lo dicen los propios padres de familia, incluso los mismos entrenadores que salen de ciertas estructuras en las fuerzas básicas de primera división, que les cobran una cuota. Entonces papá o familia que puede pagar una cuota porque su hijo esté en la tercera, en la segunda, en la sub, en toda la sub que tiene en la rama de la primera división, pues va a estar, y lo vemos reflejado en el fútbol mexicano. Oye, Pepe, deja de hacer una pausa ahí porque, bueno, tú estás en Puebla. El que era director de Fuerzas Básicas, creo que hace un año o algo así, era un español, Albert Espigares. Lo menciono porque en su momento lo denunciaron jugadores y padres de familia cuando era director de Fuerzas Básicas del Club Puebla, y la vitrina fue en el programa o en redes sociales de, de Pepe Hanna, que es muy conocido allá en Puebla, Claro. y que hace reportajes y hace entrevistas y así muy directas y crudas. Y yo recuerdo muy bien ese lo vi en redes sociales, y indicaban que Albert Espigares pues era una persona corrupta y que inclusive les cobraba hasta a los entrenadores. Y, y el premio fue haberlo hecho director técnico del primer equipo. Bueno, ese fue el torneo pasado, no hizo nada, y ahora lo quitan del cargo para darle oportunidad a Gerardo Espinosa, que ya fue anunciado como director técnico de la primera división de Puebla. Pero al Espigares, al español Espigares, resulta que regresa como director de Fuerzas Básicas. Entonces no entiendo. Pues es que te das cuenta ahí del interés que tienen los dueños de los equipos de primera división, que en el mejor de sus casos, lo único que saben de sus equipos es cuando los ven por televisión. La directiva, yo te digo, la directiva de Puebla, creo yo, pues en lo personal nunca vi algún Pues el Chiqui reportaje. García, pues, no Sí, lo pero veo con cara de corrupto, pero... No, pero el Chiquis García pues está encargado del plantel de primera división, de toda la estructura, pero las decisiones importantes que las debería tomar los dueños del equipo, pues no están. Los dueños no van a Puebla, es una franquicia que está en cargo. Entonces te decía, para el tema de los equipos de primera división, y no es de que digamos o señalemos, investiguemos o de chisme sepamos que hay mucha corrupción en las fuerzas básicas, nada más con un ejemplo, profe. Hoy, ¿estás de acuerdo que es la generación más limitada del seleccionado nacional en los últimos 30 años? Sí, sí. ¿Por qué es? No, Ahí te das cuenta. porque no surgen jugadores como debieran surgir en un país pero donde se juega. ¿Tú crees que no los hay? ¿O es porque llegan y porque no reúnen el efectivo que necesitan? El jugador con talento no llega a primera división porque no lo dejan. Lo tapa el compadre de la licorería del entrenador,
el amiguismo del otro entrenador, y ya no, eso pasa en todos los, está pasando en todos los equipos del fútbol Bueno, mexicano. ahora se remarcó mucho el tema de Pumas, porque ahora que perdió la final, decían que pues nada más había un canterano, pero que en la banca no había soluciones, porque en la cantera pues no han surgido los jugadores como habían surgido hace algunos años, porque estamos hablando también de que Pumas sacó los mejores centros delanteros del fútbol mexicano. Ya no dice de Hugo Sánchez, está Luis García, Luis Flores, Olalde, o sea, jugadores que fueron después al fútbol europeo. Y ahora no pueden sacar ni siquiera un lateral. No, y te das cuenta que tú lo decías, el tema de la formación. Sinceramente, la formación en fuerzas básicas es elemental para que ese jugador que tiene las condiciones de llegar a primera llegue lo mejor formado. Y te das cuenta ahorita en la final, este joven Antuna, pues no sé si tuvo algún día formación, no sabe dar un pase a gol, no sabe centrar, no sabe dar una diagonal precisa para que llegue su delantero. Tuvo dos desbordes, que desbordes entre comillas, nada más adelanta la pelota y piensa que trae moto, y cuando llega a golpear la pelota, un pase atrás sencillo, de la portería. Atrás de la portería le pega a la señora la Coca-Cola, o se la da al portero, o se tropica. Y así como él está Álvarez, el jugador de América, otro lateral del lado derecho, que es el mismo tema. Estuvo en Pachuca, no sé si tú lo debes de conocer un poco más. ¿Qué formación? Ninguno de sus entrenadores les han dicho cómo golpear la pelota para que vaya con un efecto y encuentre al delantero, a su compañero. Es imposible, entrenan todos los días. Esto le pasaba a Juan Hernández, ¿te acuerdas? Bueno, y dice mejoró. el Leo Benhacker lo dejaba 2 horas después, 2 horas. Así es. Puro centro. Ese es el ejemplo, un formador como Leo Benhacker, porque Leo Benhacker era un formador no nada más de jóvenes, ya de jugadores consolidados, pero le decía a Juan Hernández, quédate 2 horas, y le enseñaba cómo pegarle a la pelota para que hiciera ese Juan efecto. Hernández estaba Pero en la ahora, selección y no podía mandarnos. Álvarez, el lateral Álvarez de América, el mismo tema, un jugador con condiciones, pero pues que no, yo no sé si el brasileño, entrenador de Pero América, te digo le una cosa, enseñe. en el caso de Kevin, en Pachuca, o sea, sí llegaba a línea de fondo y se entraba bien. Entonces, pues, es la paradoja que dicen que jugador bueno que llega a la América. Pues al menos atrás, en ese caso algo pasó. Pues te lo digo porque conozco su desarrollo, pero cuando lo debutan y luego cuando lo sostiene Almada, fue una pieza fundamental en el campeonato que obtuvieron. Pues yo creo, después de Pachuca, que lo vi con un poco mejor de condiciones y de pases más certeros a sus compañeros, en Fíjate América es un desastre. El primer torneo con el América jugó bien, después cayó. Es un desastre. Sí, pues es que... Es un desastre. Antuna, si tú ves la repetición del segundo tiempo, hubo 2 jugadas claves antes de que les empataran, donde si él da un pase certero el compañero al centro, es más, a lo mejor hasta el defensa de Cruz Azul la mete, y se trompica dando un pase. Estaba viendo el dato de que el último campeonato de Pumas lo obtuvo con 7 canteranos. O sea, 7 jugadores surgidos y ya los nombraron los Picolines, Hugh Chapas, o sea, pero ahora que un lateral derecho que no es lateral derecho porque lo improvisaron, porque Benevendo, que es el otro Contención, ¿no? El otro canterano, ajá, o sea, no puede jugar, o sea, no está o sea, no tiene nivel. Y luego dices, cuando debutamos a un portero, ¿qué pasó cuando debutaron al portero de la Sub-19? No, errores. Le metieron 3 goles. Sí. ¿Qué pasó? O sea, no están preparados. Debutar. Y luego dices, a ver, ¿qué pasa? No ahora, sino los últimos 10, 15 años. Pumas no ha sacado nada. Pues Pumas, y yo diría que del fútbol mexicano. No, bueno, pero Pumas decía, Pumas es la base de la selección. Siempre decían lo mismo. Pero ahora ni es la base de la selección, ni es la base de su primer equipo. No. Las fuerzas básicas. Y es un reflejo del fútbol mexicano. Por eso te digo, esta generación, ¿cuántos jugadores tenemos en el extranjero?
de calidad, ¿eh? Y De luego, calidad. y luego, o sea, por ejemplo, en el caso del América, cuando estuvo Alfredo Tena, pues sacó a Raúl Jiménez. O sea, con ese ya justificaste. Uno, Porque aparte de que fuiste campeón, lo vendiste no sé cuánto, porque pues, cuando se va de México se va al Atlético de Madrid, así es, no se va al Fulham, así es, se fue al Atlético de Madrid bien vendido. así es. O sea, y dices, bueno, y luego, ¿por qué no pueden sacar Es, jugadores? es el tema que todas las fuerzas básicas, a donde vayas de los equipos de primera división, te vas a encontrar con historias de padres de familia o de exentrenadores que te dicen que el director deportivo, que el de fuerzas básicas, traen su estrategia de hacer algo malo ahí. Cuando se da cuenta, pues no sé, el dueño o el presidente en turno de la corrupción que hay en el club, ya cuando no lo pueden sostener, ¿qué es lo que pasa? Cae el director deportivo, cae el director de fuerzas básicas, caen todos los entrenadores, caen todos los jugadores que daban dinero y a reestructurar todo. Y no viene otra reestructuración. Bueno, eso ha pasado, bueno, hasta en Bravos, ¿eh? Aquí acaba de pasar y Sí, ya se fueron muchos. pero es como... Y pasó en Necaxa y pasó en ¿cómo se llama? En Chivas con los españoles. Se fueron todos. Pero como se dice a Se veces, fueron todos. Fíjate, pues tú conocías a un jugador que estaba ahí. Un jugador, digo, los jugadores que estaban en esa sub-23, porque era sub-23, en ese torneo de Chivas, quedaron en penúltimo lugar. Los corren a todos, con los entrenadores, con los españoles, todo. Este torneo que acaba de terminar, la sub-21, campeón. ahí está la respuesta, ¿no? Y el tema Y ya también no había de... jugadores México-americanos ni nada. Ahorita los jugadores México-americanos es un boom con el Brian Gutiérrez y el lateral derecho, sí, pero esos ya estaban hechos. Los que trajeron para las subs eran jugadores que pagaban y les pagaban a los españoles. Eso está más que comprobado. A todos los sacaron, comenzaron a traer otra vez a los mexicanos, quedaron en primer lugar. Sí, yo creo que el equipo de primera división que se dé cuenta de que la formación de talento a temprana edad le va a ayudar mucho a no gastar tanto en contrataciones, Bueno. pero además con una buena campaña y con la vitrina que es un equipo de primera división, que los productos que tú, 3 o 4 que metas de tus fuerzas básicas, van a detonar. O sea, el jugador que está listo para la primera división y que pasó un proceso de formación, difícilmente no te va a dar. Difícilmente no te va a dar. O sea, te tiene que dar y ya tienes la vitrina, que es el propio equipo de la primera división, pues ponlos a jugar, pon 3 o 4. Antes los entrenadores de primera división secuestraban mucho al equipo, digamos, secuestrar en el aspecto que no pelaban a la gente de fuerzas básicas y era traer gente por el tema de negocio. Pero ahora los directivos, los dueños del equipo tienen que ver como Pachuca, Jesús Martínez y compañía, supieron realmente cuál es el negocio también del fútbol, cuántos jugadores, cuántos millones de euros ha tenido Pachuca de venta de jugadores. Ahora otra cosa, creo que se debe de modificar el último escalón. Ahorita el último escalón para la primera edición en una estructura de la Liga MX es la Sub-21. Yo pienso que le deben de quitar ese nombre, que siga la Sub-19, la Sub-17 compitiendo ahí. Y debe de ser una reserva profesional para que juegue en el preliminar del primer equipo y que realmente sea ese equipo que está ligado a la primera división. Como antes, pues, Ese torneo a mí me tocó. El a torneo ti. de reserva nacional era el preámbulo de la primera división y te permitía jugar en estadios semillenos, dependiendo de la sede que ibas, 1 y 2, jugar tú como compañero con jugadores que venían saliendo de alguna lesión
o que estaban expulsados, pero jugadores ya probados, seleccionados nacionales inclusive. Me tocó jugar con varios y además competir contra otros tantos que también tenían en la misma circunstancia, y ya jugadores estrellas del fútbol mexicano que jugaban con jóvenes de nuestra edad, que teníamos nosotros 18, 19 años, y ya te dabas cuenta y tú te salía el ímpetu de competir, de forjar tu mismo por carácter. todos lados es mucho mejor que lo que hay ahorita. Totalmente. Primero porque juegas en un estadio. Así es. Y luego pues, ya con gente, porque la gente llega temprano. Y luego puedes jugar contra jugadores que son de la primera división, consolidados, y que por alguna circunstancia bajaron, que para agarrar ritmo, porque estaban lesionados y que apenas van a... expulsiones, o sea, 1000 cosas, pero ya es otro nivel. Claro, muy por arriba de expansión, ¿eh? Si fuera un torneo de reserva, el torneo de reserva era muy arriba de la expansión. Entonces, ¿por qué no lo harán así, Pepe? Los dueños, pues no sé, tendrán sus números, pienso que hay un discurso que les vende el dueño del fútbol mexicano y así se van todos. Porque de todas maneras, o sea, la sub-21, así como la 19, juegan ante los mismos rivales que fue a la primera división. Entonces van a la ciudad el mismo día. Entonces, o sea, no es de un gasto extra. El único problema, pues sí, que la cancha, o sea, a lo mejor la lastiman un poco antes del partido estelar, pero pues tampoco no es tanto. En su momento se decía que porque esos 4, 5, 6 jugadores que bajaban de la primera división a reforzar o a obstaculizar a veces a la reserva, era porque le tapaban el camino a esos 5 o 6 jóvenes de 19, 17 años para ser titulares, pero cosa que no va una con otra, o sea, es un ganar-ganar en cuanto a la experiencia para el joven, y te ganabas un puesto, o sea, pues sí, de 11 y te bajaban 4 o 5, pues te tenías que ganar un puesto donde jugaras. Ya ves que en Cobras, bueno, nos tocó estar ahí en la reserva, y pues la mayoría eran de la reserva, o sea, bajaba uno que otro nada más. Sí, bajaban 3, 2. Que de hecho los descomponían. Sí, a veces por eso te decía, a veces descomponían, porque no, y no porque el tema de calidad, sino porque también ese jugador de primera división que lo mandaban a jugar a la reserva tenía disgusto. Era raro el que sí se comprometía y se metía también a la competencia con la reserva. Pues yo quiero, y aquí hay una idea, ojalá que la tomen, porque no hay mejor desarrollo para el joven que viene empujando y con la visión de llegar al primer equipo que la reserva profesional. Que estar compitiendo de tú a tú ya con jugadores consolidados. Que de hecho se hacían muchas veces una gran competencia, porque así también para los interescuadras pedían jugadores de la reserva si había lesionados o algo para completarse. Así es. El joven que viene de un proceso de la sub, ahorita de las categorías de las inferiores, y lo llaman para completar 2, 3 entrenamientos en la semana, ya cuando tú llegas a entrenar y a hacer un interescuadras, tú mismo como jugador todo eso lo asimilas, esa experiencia, se te rompe el miedo, el decir, uy, cómo corren, cómo saltan, cómo pegan, cómo patean el balón. Eso te sirve como joven lo tomas como referencia y que tú te la creas y decir, lo puedo hacer y mejor que los que están ahí. Pepe, a manera de resumen, ¿qué podríamos aconsejarle a los padres de familia que tienen a un hijo talento de, no sé, 13, 14, 15 años y ya tienen la visión de buscar las oportunidades donde se tengan que buscar? ¿Qué les dirías? Que apoyen, por supuesto, a su hijo, no solamente en el tema de motivación, de más emocional, sino que estén presentes, que los acompañen a los entrenamientos cuando tengan un interescuadra, para que también ellos vean. También es muy importante que te des a tiempo, como padre, familia, qué tanto realmente puede dar tu hijo o no,
para que también lo vayas dando el acompañamiento en cuanto a decirle si es como él lo ve o son cosas extra fútbol las que le impiden seguir desarrollándose, porque ahí es donde entra también el padre de familia, en que si ve una Pero cuestión así así... localmente, porque pues tú sabes que me habla mucha gente a raíz de todos los jugadores que logramos colocar en el fútbol mexicano y en primera división. A mí me llamó mucho la atención y precisamente hoy, hoy vi en redes sociales, me llamó mucho la atención porque a mí siempre también me echan así como entre broma y broma. Profe, usted, que no es ningún club, tiene más jugadores juarenses en primera división que los Bravos. Y sí, pero a lo que voy, me llamó la atención ahora porque dice, en este Mundial de Estados Unidos va a jugar con más juarenses que el propio FC Juárez. Pues Con Cendejas y el Pepe. imagínate, el tema es que no siguen viendo aquí Ciudad Juárez una opción. Yo he tenido muchos conocidos, muchos casos también que se han ido a probar y están consolidándose en otros equipos porque aquí la vez que fueron ni siquiera tuvieron ojo para verlos. Digo, llega a pasar, ¿no? En el Real Madrid llegó a pasar que fue Roberto Carlos en su momento y no lo quisieron, después lo tuvieron que comprar carito, pero bueno, casos como esos, ¿no? Casos como esos. Pero aquí en Juárez sí hay mucho talento de Juárez y El Paso y de aquí de, digamos, de los estados circunvecinos que ven primeramente Pero ahí está el problema, o sea, algo hay que no genera confianza y de hecho hemos invitado a Gabino Amparán, que hace poco acaba de ser nombrado director de Fuerzas Básicas de Bravos y ver, pues, él es de Juárez, bueno, al menos es del estado de Chihuahua, pero ya tiene mucho tiempo acá viviendo en Juárez. ¿Dónde es el de...? Pues mira, de Parral. Pues de hecho, mira, Gavino tiene el claro ejemplo, él tiene la ruta de lo que se tiene que hacer, porque Gavino salió de aquellas Cobras, de las Cobras Primera División, en el cual la gente que vino, que era la mayor parte de América, hicieron varias visorías en el estado. O sea, lo que tenía Cobras de Ciudad Juárez en su momento era identidad. Tuvo mucha identidad con la frontera, demasiada, y con el estado. Y hicieron... Con los jugadores de aquí también. Sí, claro, por supuesto, pero hicieron estas visorías en el estado donde de ahí salió Gavino Amparán, Oscar Rodríguez, Rito Sabas, entre otros muchos, más Casco, ¿no? El Casco que, bueno, pues creo de aquí de Ciudad Juárez, más todos los que salimos de aquí de Ciudad Juárez. En esa época hay Carlos Ramírez, Sergio Delgado del Paso, Edgar, Rodríguez. Había identidad. Había identidad. En Guayú, cosa que hoy no. Había el ídolo, era un juarense, el Guayú Galván, buen amigo, todos buenos amigos. Entonces, lo primero que se hizo, identidad. Pero ahora no sé cuántos jugadores juarenses haya en Juárez. Y del estado, ¿cuántos hay del estado? En primera división, Nevares, pero pues no es titular. De hecho, cuando lo fue, yo digo que no estaba preparado y cometió algunos errores y la gente le comenzó a abuchear y la verdad pues lamentable porque y luego pues yo me imagino que perdió la confianza que le había dado Cristante, creo. Cristante fue el que más lo apoyó y pues ya no ha pasado nada y luego pues no vienen tantos así atrás. Y acuérdate que un jugador necesita un proceso formativo importante. Sí, una anécdota de aquellos tiempos en los cual teníamos una camada, por eso te hablaba de lo importante de las camadas que hay en un equipo y en el fútbol nacional. Hoy por hoy la selección nacional cero, no hay camada, pero te hablo de Cobras. En aquel entonces habíamos un grupo en la reserva profesional, jóvenes que nos habían seleccionado desde los 15 años, nos dieron un seguimiento desde los 15 años a varios de nosotros. Era un grupo como de 8 o 9 jugadores ya consolidados para poder haber debutado desde ese entonces acá. Y me acuerdo que ese cambio de esa rotación de entrenadores impide el seguimiento de las camadas en el fútbol profesional. Aquí llegó Joaquín Mendoza, la Güera Mendoza,
un buen amigo también en su momento, y a esos 8 o 9 que éramos, como él trajo a, digamos, como se dice en el fútbol coloquial, a sus chavos, a sus cuates, entonces nos querían borrar de jalón. Y me acuerdo, esto te lo digo porque Alejandra en su momento yo creo se metía más ahí al tema de campo y le dijo, él fue a acusarnos de que éramos indisciplinados y cosas pues para meter a los suyos. Y Alejandra le dijo, eso nos consta, ese grupo de jóvenes que estábamos en la reserva, le dijo, como quieras hacerle, ellos se van a quedar. Ya les invertí, Alejandra le dijo, ya les invertí a ellos, ya les invertimos varios años, 5, 6, 7 años, 1 o 2 te deben de servir, no los puedes correr. Pero Alejandra se lo dijo y tuvo que jugar con nosotros y con los suyos y hizo una muy buena reserva profesional que después al final del torneo él tuvo que agarrar la primera división cuando se va el chamaco Rodríguez. Y luego lo descendió. Ya se lo habían dejado casi descendido. Pero es de cuando se meten los dueños, es importante que el dueño esté día a día ahí o el encargado para eso, o si no los dueños, ellos son los de los dineros, el encargado en este caso, pues aquí el que tienen así esa fácil, creo yo, ya no está fácil. Pues no se sabe, acuérdate que aquí es de puerta cerrada. Bueno, fácil ni modo que no sepa cómo se hagan las cosas, tuvo un gran éxito en Pachuca. Pues es difícil de repente tener el termómetro de cada caso. Te hablo de los padres de familia. En el caso de tener ahí un hijo que juega bien de portero, de buen defensa, buen medio, porque hoy por hoy también en el tema de la visoría, o sea, ahí también necesitas experiencia. En el tema de visoría, o sea, de los visores, es donde más experiencia debes de tener. Y yo veo a mucha gente joven, en todos los equipos, gente joven que no creo que tenga ese ojo clínico y ese ojo que no vaya más allá sí, a Messi, pues Messi lo puede ver un ciego, pero el común de los jugadores, yo recuerdo una plática con el director de Fuerzas Básicas del River, lo conocí en México, decía, nosotros tenemos la facilidad de que todo el que quiera ser futbolista en Argentina o viene con nosotros o viene con el Boca. Ni siquiera tenemos que salir a buscarlos. Solo llegan. Solo llegan. Entonces, tenemos un mundo para elegir y eso nos facilita. Entonces, ni siquiera, dice, aún así, ni siquiera los visores tienen que tener de experiencia, porque pues a Messi y todos esos los vas a ver. Sí, y la calidad y la cantidad del futbolista argentino muy diferente. De malo, si eres de Rosario Central o si eres del Chacarita, pues cantidad ya es difícil. Cantidad. Pero acá nos llegan, ni siquiera tenemos que salir a buscarlos. Sí, en el fútbol mexicano falta. Pero aquí hay que buscarlos. Aquí hay que, primero tienes que tener la gente con esa, no el que haya sido futbolista de primera división, segunda, tercera, te da para ser entrenador. Tampoco te da para ser visor. Cada uno se especializa y debe saber en dónde puede ser bueno. Entonces la estructura de la primera división, hablando ya de los dueños, deben tener el talento de escoger al de sus fuerzas básicas y dejarlo un periodo para que se consolide. No, la rotación, hay mucha rotación en fuerzas básicas. Cada año te cambian la estructura de fuerzas básicas y se va el seguimiento. Muchas veces cada torneo. Y se pierde el seguimiento a esos jóvenes, a esa camada ya institucional, por llamarle, de sacar jugadores. Antes hasta había, o tenían el talento de sacar el jugador por equipo, el jugador insignia. Por ejemplo, en su momento, pues aquí fue el Guayú. Guayú vino a reunir todas las características del jugador o del joven fronterizo que anhelaba jugar en primera división. Pero sin bases. O sea. Sí, claro, pero lo consolidaron ya en primera. Lo pudieron consolidar y pulir. Hoy no hay eso. En Puebla en su momento estuvo Roberto Ruiz Esparza.
Roberto Ruiz Esparza fue el jugador insignia, sin ser tampoco el súper talentoso, fue campeón con el Puebla. Y Roberto duró ahí muchísimos años. Pero fíjate cómo es la preparación también, porque año 2026, ¿cuándo comenzaste a jugar tú? O sea, 98 debuté. Y para lo que voy, porque muchos cuando les comento esto, yo decía, ¿cómo le pega a este? O sea, nadie le pega bien a la pelota. Le dije, sigo en lo mismo. Tengo 60 años en el fútbol y en los únicos que he visto aquí en Juárez que le pegan a la pelota bien es Pepe Merodio y Luis Montes. Los únicos. Casualidad, los dos son zurdos. Y en Juárez no hay otro que le pegue. No he visto uno que le pegue como le pegaba a él y como le pegaba a Luis Montes. Y se enoja Choche. No, el Choche le pega muy bien a la pelota. Le dije, todavía te falta alcanzar, estás aquí muy abajito. Pero a lo que voy, es talento, es trabajo, es aprender, es tener buen entrenador. Pues enseñen. Mira, yo te puedo decir, creo que ya naces un poco con el talento para algo, pero sí te puedo decir, yo tuve formación en fuerzas básicas de los 10 a los 13 años en América, por hablando de América. Pero alguien ahí, te enseñó, a ver, espérame, ahí, te tienes que poner aquí en pie de apoyo. Sí, nos metían, ¿te acuerdas que ahí al lado de la Casa Club de América hay un gimnasio donde es un rebote? Y ahí nos metían por lo menos 2 veces a la semana, como sesiones de gimnasio, pero era pura técnica, profesor. Por eso te digo que también se aprende, pero ahora yo veo los entrenamientos de fuerzas básicas, voy y es un relajo, literal, un relajo. Luego, como tú dices, ¿quién te pone el ejemplo? ¿Quién te pone el ejemplo de patear? Por ejemplo, Tuca Ferretti, todavía vemos escenas donde en Monterrey, en Tigres, les decía, y a su modo con grosería le decía a jugadores ya consolidados, pégale, que no le puedes pegar así, y le ponía el balón y hacía un cambio de juego de 40 metros mejor que los titulares. También eso. Dime ahorita quién puede meter en México, en esta selección. No, un tiro libre. No hay. Como pues Benjamín Galindo, como ¿cómo se llama? Tal vez el joven que se fue a Rusia, ¿no? Bueno, nomás ha metido uno, güey. Tampoco es uno. Y antes veías, por ejemplo, Galindo, veías cada fin de semana, veías García Aspe, veías el resumen de Deporte Veo para ver cómo le pegaban a la pelota, los goles que metían. Víctor Ruiz, el de Cruz Azul y de Toluca, claro. Pero ¿sabes qué? No hay jugadores ahorita. No, hombre. ¿Quién le va a pegar Lira? En el fútbol nacional, los únicos que por el momento he visto que hacen cambios de juego son los extranjeros. Pero rara vez pasa, y cuando pasa y ves cuando el jugador viene la pelota para recepcionar, ya está nervioso, porque no le tiran muchos de esos cambios de juego, ya ni hay, muy pocos. Ahorita, nomás con eso, el tiro de fuera del área, ya sea en pelota parada, o sea, ¿quién de mexicanos? ¿Quién? Así como antes, que antes había varios. Ambriz, Marcelo Bernal. Sí, no, antes tenías 10, 15 jugadores que le pegaban, pero fenomenal. Hoy no te recepcionan un balón, y luego no sé, el balón ahora de qué esté hecho, porque parece chapulín. O sea, no te hacen una recepción. Por eso cuando ya ves la Champions o ves el fútbol español o inglés, la manera de que bajan el balón y todo, dices, bueno, ya lo vemos de perdida ya. Pero aquí en México no hay calidad por el momento. Oye, ahorita que dices ya la Champions, ya para terminar, a ver, vienen los partidos de fin de semana. Arsenal contra el Paris Saint-Germain va a ser un juegazo, indudablemente. ¿Tu favorito? Paris Saint-Germain. Yo, productor, su favorito. Ahora todos son parisiños. No, sí, a mí me gusta. Me gusta por la forma de jugar. Yo pienso que va a estar cerrado porque los otros pues, van a estar más. Haz de cuenta, va a ser Cruz Azul, Puma. Ojo, y meta primero gol Arsenal, ¿eh?
Porque se va a defender, como dice, el contragolpe es no, súper rapidísimo, ¿eh? Pero la verdad, la filosofía que le ha metido Luis Luis Enrique es otro tema los fuera. jugadores. Y bien lo dijo, porque salen ahora en tanto tema de las plataformas, lo dijo. Voy a dejar ir al mejor jugador del mundo, entre comillas, porque voy a controlar todo el equipo. Y lo hizo. Lleva Por eso, dos. el problema, Nos lo mandaron al Madrid. al Real Madrid. Y ahora, oye, y lo dicen, es la primera vez que el Real Madrid no tiene jugadores en la selección de España previo a un mundial, pero ni siquiera tiene españoles en el cuadro. En el cuadro, sí, pues sí. Sí, se acaba de retirar el fin de semana Carvajal. Es que no tiene. Antes estaba Iker Casillas, Ramos. Ramos. Estaba. ¿Quién más estaba? No, y anteriormente del Buitre, y siempre había Guti, seleccionado. no sé. Sí, siempre había seleccionado. Hoy no. No, pero a eso vamos. ¿Cómo cambian las cosas? Es lo que le dicen ahora a Pumas. No tiene canteranos. Pues sí, porque no hay para meterlos. ¿Cómo le va a ir a tu amigo Aguirre en el Mundial? Pues espero que bien, pero ahorita que si Marcel Ruiz, o sea, se está preocupando más por las segundas opciones que por el cuadro titular. ¿Tú pues, podrías decirme cuál es el cuadro titular de Aguirre? Sí. Ya, seguro, el 11 inicial. Va a estar el Tala, lateral derecho, pues ahí están las dudas. Los dos centrales, Montes y Johan Vázquez, el Gallardo. En la media cancha ahí le va a batallar, pero yo digo que va a mantener a Edson Álvarez con Lira, los dos. Brian Gutiérrez, Gil, ¿cómo se llama Gil? Mora. Gil Mora, Quiñones y Raúl Jiménez. Está grabado, ¿eh? Quiñones en lugar de Jiménez. No, Jiménez, Raúl Jiménez. A Raúl Jiménez, pero el otro Jiménez, ¿no? Nada. Está respetando a Raúl Jiménez, pero al Chaquito pues no lo va a respetar porque está chavo. Pero Raúl Jiménez pues es su último mundial. Y lo va a respetar, pero con Quiñones. Ese 11 que tú... Es que ese Quiñones con Raúl Jiménez quiere hacer lo que hizo Diego Coca en el Atlas, con Furch y dos puntas. Punta. Pero y luego ese es el 11. Y se te lesionan dos o te... Mira, mientras no esté el Piojo Alvarado, ya va ganando. Ya, era uno menos. Sí. Es increíble que esté de titular. No, si lo pones de titular, pierden. Ya. Pierden. Ese cuadro está bien. Ese cuadro. ¿Para llegar hasta dónde? Pues para ganar el primer partido. Para ser primero de grupo va a ser México. Es que si gana ese partido contra Sudáfrica, pues va a mantener ese cuadro para el segundo. No, pero ¿cuántos va a pasar en primer lugar México? Si gana el primer partido, va a ser 7 puntos. La República Checa está fácil. No, por eso sería un punto ahí. O sea, gana, o sea, 6 puntos más el empate con República Checa. Y los coreanos, los coreanos corren bien, corren poquito los coreanos. Sí, pero va a haber agentes de tránsito ahí para que los multe. Pues mira, si pasa en primero y gana su siguiente partido, juega en el Azteca otra vez contra Inglaterra. México-Inglaterra en octavos. Inglaterra perdió en el Azteca en el Mundial del 86. Por eso digo, o sea, todavía puede ahí puedes meterle también la mano de Dios así. Y pasando a Inglaterra, después le toca a Brasil, en Miami. Porque una cosa, es mejor Brasil. México contra Brasil le ha ganado y se inspira. Jugarían en Miami. México-Brasil.
Ahí tiene casa nuestro productor en Miami. Ya tenemos le, dónde le llegar. caemos ahí. Tiene un palco ahí enseguida de David Beckham. Ese sería en cuartos de final. Pues eso es ya soñando mucho. Pero Le tienes mucha fe a Aguirre. No, sí. Mi Pepe, pues muchísimas Gracias, gracias. profe. Platicamos lindo y tendido. Ojalá que la gente que nos haya visto para recomendaciones ahí con su hijo. Hay que ayudar a los futbolistas de Juárez. Aquí en Juárez los tienen que escuchar y yo creo que con Gavino va a acercar a esos jugadores. Pues sí, debería haber entrenadores juarenses y hasta directivos juarenses también para tener el pulso de la ciudad. Digo, hay gente que lo ha hecho bien, gente de fuera, pero finalmente, bueno, creo que... Sí, necesitas el timing de la ciudad, totalmente. Y más Juárez, fíjate, sí. Más Juárez. Y que salga, quien esté, que salga al estado. Hay muchos jugadores en el estado, cantidad, sí, que puede haber que antes de que vayan a otros equipos de primera división, que se vengan a la ciudad fronteriza. Fíjate, hay un jugador de Chihuahua en Pachuca. Desde que lo vi dije, este va para primera edición. Lenny Rodríguez, un contención, que de hecho los que están de contención en el primer equipo están en negociaciones con Bravos para cambiarlo por Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro iría a Pachuca y vendría Pedrosa, que es un contención, y Sigala, que es un central. Han criticado mucho a los centrales de Bravos, la verdad, pues un rendimiento muy bajo, los dos colombianos, y los que han jugado ahí, a excepción de Campillo cuando jugó, no han podido llenar el espacio ese. Te digo algo, y esos jugadores, los dos morenazos colombianos que dices, a mí no me parecen malos, no me parecen tan mal. O sea, tienen unas condiciones físicas, el tema es que son distraídos tal vez. Haz de cuenta, los ves y tú dices, Arquibaldo Mosqueda, pues como jugó en el América y en Pachuca y campeón y todo, son de ese corte, pero se han equivocado rotundamente. Tiene en que ver fildeos, en despejes, en coberturas, cero. Acuérdate que el jugador, no porque esté en primera división, no puedes dejar de corregirlo, ¿eh? Tiene que ver mucho el entrenador. Vuelvo al mismo tema. El entrenador de primera división no es de que se tire a la hamaca y diga, ya todos juegan en primera división, todos saben pasar, todos saben hacer movimientos, todos saben recepcionar, ¿no? Eso, día a día tú tienes que estar con ellos en el acompañamiento. Defensa, pues, no es exactamente como el portero si se equivoca, pues es gol. Pero el defensa, si se equivoca, es casi gol también. Pero bueno. Y hasta expulsión. Hasta expulsión. Bueno, vamos a hacer nuestra pausa y regresamos con Win Daddy. Podemos decirte muchas cosas. Contarte el por qué nuestro ambiente es el mejor. Podemos decirte que nuestros platillos y salsas se hacen diariamente. Hablarte de nuestro servicio y trato especial. Pero el ambiente y esos momentos especiales los haces tú. Porque el tamaño en alitas sí importa. Win Daddy's Sauce House. En la No dejes tu salud para después. Nuestro check-up integral está diseñado para darte un panorama completo de tu bienestar en tiempo récord. Laboratorio, imagenología y consulta con especialistas, todo en un mismo edificio. UME. Cuidamos tu salud, cuidamos tu vida.
Regresamos aquí a Fútbol 100% y ya están aquí los platillos que nos trajeron las chicas de Wing Daddies. Recuerden que obviamente las alitas, los boners, la hamburguesa, puede ser de pollo, puede ser de carne. Esta es la de carne con su guacamole, con su crema, sus papas. Eh, los mejores platillos están aquí. Y recuerden que Wing Daddies ya está preparado para el Mundial. Véngase a ver los partidos aquí. Ahorita, bueno, ahorita entre semana está el básquetbol, pero ya viene el fin de semana donde tendremos primero la final de la Champions, la final de la Conca Champions, y luego va a jugar México. En fin, ya son todas las finales que había así por haber. Entonces, véngase a disfrutar primero por la comida y luego los partidos. Señor productor, nos vamos la próxima semana, nos vemos aquí en Wing Daddies. A la próxima, gracias.